Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado? Muy buenas tardes a todos. Cada vez me lo están agarrando y me están diciendo que es un latiguillo. Toman como mi símbolo de apertura, pero bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron en este momento para disfrutar de una nueva charla que organiza AGUISAC, la Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz. Venimos trabajando en el contenido. Lamentablemente en Calafate cambiaron el panorama, estamos nuevamente aislados, con muchas restricciones, por eso es importante recalcar que hay que cuidar los protocolos, que hay que seguirlos, y nosotros como guías de la futura reactivación estamos trabajando en eso, para que esto no ocurra, que esté controlado. Tenemos que aprender a convivir con el virus y vamos a poner toda nuestra fuerza para que así sea. Necesitamos trabajar, somos trabajadores del turismo que ya llevamos 4 meses sin trabajar, sin facturar. Es importante que eso esté visibilizado y queremos volver a trabajar. No estamos pidiendo ayuda, sino que queremos trabajar y somos conscientes de cómo lo vamos a hacer, así que bueno. Mientras tanto, seguimos generando estas capacitaciones que hoy nos fuimos del otro lado de la cordillera. Tan lejos y tan cerca y tan lejos ahora, por una cuestión de la pandemia, a pesar de que tenemos aquí a la magíster en recuperación de los recursos naturales, Fiorella Repeto, que se encuentra en Punta Arenas, que está a 600 kilómetros. Nosotros normalmente vamos a Punta Arenas o íbamos a Punta Arenas, pero ahora con la frontera cerrada, lo que parece tan cerca se vuelve muy, muy lejos, y se vuelve lejos por el tiempo que vamos a necesitar hasta que se reactive todo esto. Muy buenas tardes, Fiorella. Mil gracias por estar con nosotros en el día de hoy y compartir tu conocimiento. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de su agrado. La convocatoria a Fiorella viene de Silvia Contreras, yo no la quiero dejar fuera. No todos son cararrotas como yo, voy a decir, a vos no te voy a decir nada de eso, ¿no? Pero cararrota como yo debe estar presente, si no todos les gusta la cámara, y Silvia prefirió estar detrás de bambalinas, vamos a decir, pero sin embargo cabe la mención de Silvia, que estuvo en el contacto y vio la importancia de difundir esta charla a nivel local, que es una charla que diste también a través de la Asociación de Guías de Puerto Natales. Si mal no vi o no estuve investigando anteriormente, y me parece súper atinado a compartirlo, porque compartimos, la naturaleza no tiene fronteras y es importante distribuirlo en toda la región. Exactamente, Mariano. Eso justamente es algo que vamos a conversar. Genial. Así que te voy a dar ya tu espacio para que empieces. Si alguien tiene preguntas a medida que vayamos pasando, yo las voy a ir leyendo y voy a ir buscando la forma de ir mechando esas preguntas durante la presentación. No quiero molestarte demasiado, pero me interesa también que sean participativos aquellas personas que se encuentran en este momento detrás de las pantallas viendo esta presentación. Genial. Yo quedo ahí atenta a las preguntas entonces. Vamos a comenzar con la presentación. ¿Me confirmas, Mariano, que se vea bien? No está completa. Ahí está, no. Perfecto. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Me demoró. El delay. Sí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a Mariano y a Silvia por esta invitación. Justamente desde la presentación que le hice a los guías de Natales surge esta oportunidad. No es la misma presentación, ya que ese era un tema súper concreto que estábamos trabajando con la provincia de Última Esperanza, y quise contarles un poco lo que le he contado mucho a los guías de Última Esperanza, que es un trabajo que hemos realizado en los últimos años en Alto Ras del Paine. Bueno, el objetivo de esta presentación es encontrar cuál es el rol de los guías y las guías de turismo en la conservación de la biodiversidad, ¿ya? Y bueno, para comenzar,
si bien dijo Mariano, soy magíster en restauración de ecosistemas. Soy más que eso también, soy una mujer muy anclada a la madre tierra. Mi nombre es muy particular, mi nombre es Fiorella, que significa flor, o el diminutivo de fiore, que es flor, que sería florcita o florecilla en italiano. Y mi segundo nombre es Rosana, o sea, rosa, así que por todos lados las plantas me llaman de una u otra forma. Así que gran parte de mi vida la he dedicado al ámbito profesional científico, he aportado específicamente en la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas, educando y relevando el valor de la biodiversidad y en específico de la flora nativa de la región de Magallanes, de ciencias. Pero actualmente, cambiando un poco el foco, ya no quiero estar tan absorbida por las ciencias y hoy en día me encuentro trabajando en la Asociación Cahuyequén, realizando proyectos de la misma índole. Sin embargo, mi idea es enfocarme más en la comunidad, educar a la comunidad y en lo personal buscar conectar con el lado espiritual y en particular con la naturaleza. Y ese es un toque que van a ver en esta presentación, que es importante para mí. Ya que partí presentándome, también quería saber un poco de ustedes cuando estuve armando esta presentación. Así que los googleé y busqué finalmente qué es lo que nos podía unir. Si bien se entrecorta un poquito, perdón, Fiore. Tenemos se entrecorta un poco el audio. Se entrecortó un poquito y hace como un chispeo, que justo lo hablamos previo esto de que podía ocurrir. A ver si ahora aparece un poco. Ahí arranquemos de nuevo. Igual era en que nos googleaste, hasta ahí llegamos. Sí. Perfecto. Creo que se puede dar cuando pase de una diapositiva a otra, ahí tú me cuentas, si no, vemos otra opción. Se da a veces porque las fotos son muy pesadas y mi computador es lento. Bueno, sigamos a ver si funciona. Les contaba que había buscado finalmente qué era lo que nos unía, y obviamente en Google encontré esta hermosa fotografía de Torres del Paine y del Fitzroy, ¿no? Estos son dos parques nacionales, uno de Chile y uno de Argentina, que finalmente son muy, muy semejantes. De hecho, muchas veces se confunden en ambos países, pensando que ambos parques están en el mismo país o que son uno y el otro al revés. Ahora que voy a... Ahí se escucha, perdón, se escucha perfecto. Y ahí agrego, como dato anecdótico, hubo una publicidad creo que era el camino que iba desde Buenos Aires a la ciudad de La Plata, que son unos pocos kilómetros de la capital federal de Argentina, y el cartel hacía una mención de viajar a Patagonia, y bueno, ahí estaba la imagen de Torres del Paine. Así que ese error es bastante frecuente y bueno, a veces ocurre, como ocurrió en aquella oportunidad, y bueno, justo cuando mencionaba y veía me acordé perfectamente de ese error, que muchas veces gente que no ha venido, que no ha conocido los lugares y por lo tanto no sabe por qué es que Patagonia igual está bien, viajar en Patagonia cabe aclarar y agregar que es una región compartida, o sea, es binacional. Entonces, puede caber el error, pero si es una promoción de la Secretaría de Turismo de Nación haciendo una mención de Argentina, y cuando hacen un chasco así, bueno, como que difieren un poco y erran un poco el camino, pero sin embargo, todo suma. Sabemos nosotros, estuvimos antes hablando de que el pasajero que va a Torres del Paine generalmente después viene acá o viceversa, y por eso es muy importante trabajar en conjunto, a pesar de que no lo hacemos, en este caso sí lo estamos haciendo, pero
en general los gobiernos no se están poniendo de acuerdo en trabajar en conjunto y potenciar la región, porque eso es un ganar-ganar, ganan las dos partes de esto, tanto de la parte comercial turística o tanto de la parte de conservación, ¿no? Cuando veo el camino de las 14 parques nacionales, lo podríamos haber enlazado con nuestros parques nacionales de acá y haber sido unos cuantos parques nacionales más. Pero sin embargo, bueno, cada uno toma sus decisiones, pero me parece que trabajar en conjunto potencia, no somos una competencia, me parece que somos un complemento. Perdón, Sí, claro. Ahí se salió la presentación, no sé si lo hiciste a propósito. La saqué y la volví a poner, pero parece, ¿no la ves? Ah, se dejó de compartir. Sí, yo creo que está teniendo un poco de problemas con el peso de la presentación. Vamos a ver si... porque se queda como pegado. Ah. Bueno. Ahí va bien. Ahora, ahí la voy a poner en presentación. Sí, es muy chistoso eso de los errores que se dan aquí en Chile. Hemos visto un montón de veces publicidad de todo tipo, nacional y no nacional, que aparece el Fitzroy como si fuese Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, esas no las contabilizamos a favor nuestras. Siempre contabilizamos nuestros errores, pero no contabilizamos los errores de otros. Bueno, ahora sí se ve las nuevas fotografías. Sí, perfecto. Claro, porque la idea en el fondo es reconocer que tenemos los mismos paisajes, o realmente son muy, muy parecidos, tienen la misma geografía, la misma historia. Finalmente son prácticamente los mismos ecosistemas. Tenemos por una parte ecosistemas de estepa, mucha estepa compartida, tenemos ecosistemas boscosos también que están asociados a estas montañas que son únicas de uno y del otro lado, con paisajes realmente maravillosos. Todas estas fotografías, por lo menos las de Argentina, que son las que marco, están sacadas desde Google. Y como bien decías, Mariano, además de compartir los ecosistemas, obviamente compartimos especies, y especies que son súper emblemáticas para Magallanes y me imagino que para ustedes también. Entre ellas destaco el huemul, que es una especie en peligro de extinción, que tiene poco menos de 2.000 ejemplares, tanto en Chile como en Argentina. Y obviamente también el hermoso puma, que si bien no están tan protegidos dentro de las áreas protegidas, aquí sí se protegen y sí son especies que nos interesa conservar. Y que obviamente son especies que se mueven, y es muy normal que se muevan, por ejemplo, desde el Parque Nacional Torres del Paine al Parque Nacional Los Glaciares. Entonces, obviamente compartimos mucho más de lo que pensamos. También compartimos culturas originarias en común, como el pueblo Aoniken o Tehuelches, que son los que existían antes de nosotros en estas zonas. Y de hecho tenemos pinturas rupestres que son bastante semejantes. Si bien la Cueva de las Manos, que es la que coloco la fotografía de ustedes, es realmente impresionante, nuestras pinturas son más humildes, más pequeñitas, pero también tenemos en Parque Nacional Torres del Paine. Y no sé si es esta fotografía la que mencionabas, que hay un camino, bueno, esta fotografía demuestra la conectividad que existe entre Chile y Argentina en esta parte, donde obviamente hay una carretera que nos tiene muy, muy cerca y que demuestra la hermandad o la cercanía que existe entre ambas zonas. Así que estamos más cerca de lo que realmente creemos. Y bueno, finalmente será como una introducción de presentarnos quiénes somos cada uno y dónde estamos. Pero mi foco es hablar un poco lo que es turismo como un círculo virtuoso, los impactos que ha tenido el turismo y que nosotros hemos visibilizado en el Parque Nacional Torres del Paine, las buenas prácticas que necesitamos generar en áreas silvestres protegidas, el rol de los guías, de los y las guías de turismo, la importancia de la interpretación y la importancia de conectar con la naturaleza. Entonces,
comienzo hablando un poco sobre este círculo virtuoso que reconocía Eagles el año 2004, donde él habla sobre esta relación que existe entre que haya turismo en un área protegida y el beneficio que tenemos de esta visitación. Donde obviamente cuando la gente local genera un vínculo con la área silvestre protegida, se logra que se vea un beneficio mutuo, donde la gente local se puede ver beneficiada al obtener algún tipo de trabajo asociado al área protegida o a la visitación. Pero también esto depende mucho de cómo se realiza el turismo y de qué forma el turista finalmente genera algún tipo de vínculo con el área y genera una apreciación por la naturaleza que se está conservando allí. Entonces, por una parte tenemos la valoración de nuestra área silvestre protegida gracias al turismo, que es algo que deseamos, que todos queremos, para que finalmente el área protegida sea valorada. Y por otra tenemos los beneficios que obtiene la localidad local, la comunidad local. ¿Ya? Creo que de nuevo se me va a quedar pegado. No hay problema, puede ocurrir. Entonces, si esperarlo, esperarlo. Ahí vemos en el fondo el Fitzroy y el camino que se hace desde Chaltén hacia el Fitzroy, que es una de las características que tiene el pueblo de Chaltén, que es la accesibilidad que tiene hacia los senderos y hacia la montaña. Ahí tan solo haciendo 10 kilómetros caminando, bueno, tan solo son bastante 10 kilómetros caminando, pero llegás a Laguna de los Tres con un paisaje increíble. Y bueno, en Torres del Paine tenemos, vamos a decir, el análogo un poquito más largo, que es ir a la base de las torres, ¿no? Como una de las alternativas de caminatas y lo similar que son. No sé si en Torres del Paine está declarado como capital nacional del trekking, Torres del Paine. Acá, bueno, sí tenemos a Chaltén o capital nacional del trekking. O sea, por lo menos se reconoce como el área silvestre protegida con más visitación, o sea, uno de los más con más visitación. Pero espérame, déjame compartir de nuevo. Ahí justo dice Silvia Contreras, de muy cierto, los paisajes, fauna y flora, historia compartida. También tenemos barrio chileno en Calafate, cuántos han ido de un lado y otro. Antes la frontera era muy endeble y cruzaban, iban de un lado a otro sin ningún problema y trabajaban de un lado y otro de la frontera. Entonces era todo compartido y hoy compartimos al turismo también. Ahí se ve. Claro. ¿Se ve? Pero se ve compartido. Ah, ya, ¿se ve como presentación? Sí, sí, ahí no, ahora sí. Bueno, una diferencia que creo que puede haber entre Chaltén y Natales es que finalmente Chaltén está ahí a 10 kilómetros de Fitzroy. Natales está mucho más lejos del Parque Nacional Torres del Paine. Sí, ahí creo que hay una pequeña diferencia. La podemos seguir conversando. Sí, eso. Sí. Bueno, este círculo virtuoso finalmente va a depender de cómo realicemos el turismo. Y aquí el Millennium Ecosystem Assessment, el año 2005, ya reconoce que este turismo puede generar diversos impactos, tanto a nivel social como a nivel del patrimonio natural. Entonces se reconoce que hay algunos tipos de turismo que podrían afectar el bienestar humano cuando se distribuye de forma desigual, por ejemplo, los costos y los beneficios del turismo. Y por otra parte, se puede reconocer que pueden haber cambios en los ecosistemas cuando hay pérdida de hábitat o problemas con la disposición de la basura, un uso excesivo de agua, cuando pensamos en turismos que son masivos.
la introducción de especies invasoras, por ejemplo. Estas son una serie de problemáticas que se han identificado en las últimas décadas ligadas al turismo. Sin embargo, todo va a depender de cómo se realiza el turismo y de qué tipo de turismo estemos hablando. No hay caso con la presentación. No fluye. No quiere. Está pegadísimo. De elegir buenas imágenes. Tiene su costo. Tiene su costo, tal cual. Lo que estaba pensando es que quizás no la comparta 100%, o sea, no la ponga como presentación, pero no sé si se ve muy pequeño. No hay problema. Sí, lo podés poner así minimizado. O sin compartir 100%, no hay problema. A ver, veamos cómo se ve. Ya, ahí estoy compartiendo. Voy a ver si la puedo quizás agrandar un poquito más. En vista podés sacar las barras también. Esperemos que así funcione mejor. Ahí va. Yo lo voy a poner completo. Así se ve lo mejor posible, pero bueno, se entienden también los conceptos, ¿no? Sí. Bueno, y lo que, en el fondo, esto es lo que más me interesaba comentarles. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Los impactos de la visitación. Súper. Son los principales resultados que nosotros obtuvimos de un proyecto que se realizó entre los años 2014 y 2017 en el Parque Nacional Torres del Paine, que finalmente estaban visibilizando todos los impactos que se habían dado en el turismo por la forma en que se estaba realizando y manejando el turismo hasta esa época. Uno de los mayores problemas, y es lo que pueden visualizar en la presentación, en las fotografías, son, sobre todo en los senderos, graves procesos de erosión, de pérdida de material, tanto por viento como por agua. Finalmente los senderos pasaban a ser casi ríos, entonces se generaba una problemática bastante grave. Y bueno, que hasta hoy en día podemos encontrar algunos senderos así de afectados. También podríamos ver problemas como la exposición de raíces debido a la erosión. Cuando ya se empieza a perder el suelo, aparecen las raíces, o por ejemplo senderos en zonas planas que finalmente están anegados de agua todo el tiempo, porque al estar en zonas planas y mal diseñados, el agua no fluye y se queda ahí atascado. Y se daba esta dinámica que finalmente uno, más que caminar por el sendero, tenía que hacer una travesía por el sendero para lograr atravesarlo. Todo esto finalmente se reconoció que era una falta de diseño y una falta de reconocer finalmente cuál es la intensidad de uso que le estamos dando al área y cómo la estamos manejando. También estas problemáticas que se observaron en senderos se observaban en otras áreas, como en las zonas de camping, se observaban en los miradores, muchas veces por falta de señalética, falta de limitar los espacios, de decir, aquí tengo una zona de camping y este es su tamaño, de decir cuántos espacios teníamos disponibles. Cuando nosotros hicimos este estudio con Germain Belarruiz, el año 2014-2015, el Parque Nacional Torres del Paine tenía una capacidad ilimitada. O sea, todo el que llegaba podía entrar al parque, y finalmente todos los sitios de camping tenían que dar abasto para toda la gente que llegaba.
siendo que no estaba habilitado para esta cantidad de gente. Y obviamente las problemáticas se estaban evidenciando fuertemente. Fiorella, bueno, aquí otra de las imágenes. Fíjate si podés hacer dime. Abajo a la derecha, hacerle un poquito más de zoom. Un poquitito más de zoom. Ahí abajo a la derecha tiene la posibilidad. Ahí está el 90. Ahí va, perfecto. Sí, ahí está. Ahí se ve mejor las letras, todo. Buenísimo. Sí. Muy bien. Super. Bueno, acá esta fotografía muestra las múltiples huellas que finalmente se generaron en el Parque Nacional Torres del Paine por estas problemáticas. Que finalmente cuando había un sector que estaba muy erosionado o un sendero que era muy incómodo de transitar, la gente tiende a generar su propio sendero. Y si se fijan acá, para llegar de este punto a este punto hay más de 7 senderos distintos y observables a gran distancia. Ya esto es un impacto en el paisaje enorme. Y es un impacto que para muchos turistas les afecta, porque tú ves un daño en el ecosistema. ¿Ya? Se observan este tipo de bifurcaciones en los senderos donde también puede ser un poco peligroso porque tú no sabes cuál es el camino correcto. Entonces también se podía generar una problemática de seguridad dentro del parque. Dentro de las áreas de camping, lo mismo, no habían senderos limitados donde tú pudieras saber dónde tenías que caminar. Entonces, finalmente la gente transita por donde se le da la gana. Y se generaron estos problemas de cuando había múltiples huellas, o multihuellas le llamábamos nosotros, se generaban islas de vegetación que quedaban al medio y que eventualmente con el tiempo van a terminar por perderse totalmente. Es un proceso de fragmentación del hábitat que genera una problemática a largo plazo, porque finalmente perdemos toda esta vegetación y finalmente queda un sendero enorme y degradado. Y son tipos de degradación que son muy difíciles de recuperar, sobre todo en nuestros ecosistemas que son tan lentos en crecimiento, dadas las condiciones de nuestra zona. Otros impactos que también se visualizaron mucho en el Parque Nacional Torres del Paine era esto de la llegada de especies invasoras al área. Y esto se daba mucho en las zonas que ya estaban degradadas por alguna razón. Por ejemplo, por efecto de los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine. En esas zonas era justamente donde más especies exóticas invasoras se encontraban. Por ejemplo, esta bonita flor, que no sé si ustedes la han visto por allá, si tienen, que se llama Digitalis purpurea o dedalera, le decimos acá en Chile. Es una flor muy bonita. Acá no. Qué suerte, porque es invasora. Que yo sepa, a nivel de invasora no lo he visto, puede ser en algún jardín, pero bueno, no me especializo en la parte de flora, capaz alguno de lo que está viendo pueda hacer referencia a algún lugar donde aparezca la dedalera. Si alguien nos puede contar, sería ideal saber si existe por allá. Y ojalá que no llegue, porque finalmente los que movilizan los propágulos, muchas veces los propágulos o fragmentos de vegetación que pueden reproducirse, son los turistas. Y más si van de un parque nacional a otro, es muy fácil que las semillas o los restos de vegetación vayan en la ropa o en los zapatos o en las carpas que se colocan en un parque y luego van al otro parque. Bueno, en esa época ya se había identificado que el Parque Nacional Torres del Paine tenía al menos 85 especies exóticas en su área. Y obviamente también se ha dicho desde hace mucho tiempo que los visitantes son los principales precursores de las especies invasoras en áreas protegidas. También se evidenciaron en el Parque Nacional Torres del Paine malas prácticas. Aquí les voy a mostrar algunas malas prácticas.
Por ejemplo, que dudo que los vean, pero se los voy a contar. En esta fotografía, por ejemplo, uno transita por el sendero del medio. Sin embargo, todas esas personas que usan bastones, y que obviamente es un elemento de seguridad que es muy bueno de usar cuando uno va a sectores de montaña, sin embargo, este era un grave impacto que se evidenciaba. Finalmente, el sendero se multiplicaba por 3, porque la gente iba marcando con los bastones en zonas planas, que quizás son zonas donde no necesitas usar los bastones, y generalmente se afirmaban en estos espacios alrededor del sendero, generando compactación y pérdida de la vegetación en estas zonas. Si pudieran ver la presentación bien, podrían ver los hoyitos que generaban todos estos bastones en esta zona y en esta zona. Y también, obviamente, se evidenciaron especies como la yareta, que son cojines que crecen muy lentamente en áreas de alta montaña, que habían sido pinchados por bastones también. O sea, finalmente se reconoce que hay un poco cuidado del visitante en la vegetación que está en el área. Quizás por falta de conocimiento, quizás por simplemente porque no se dio cuenta, pero hay un daño en la vegetación. O, por ejemplo, cuando la gente pasaba por el lado de este tronco y lo pintaban también con el bastón, finalmente generaba que el tronco estuviese total y completamente pinchado por bastones. Entonces, el daño acumulado además, finalmente... uno está... No es solamente este tipo de vegetación, crece de esa forma por una razón, y uno al abrir un agujero está haciendo que filtre tal vez el agua de una forma que no debería. Crece, bueno, acá tenemos también yareta, no sé si es la misma la que crece en la zona altoandina que en la zona de estepa, pero sí la fragilidad que tienen. Claro, son especies que crecen muy, muy lento, entonces cualquier tipo de daño es un daño importante. Pero se da mucho, no sé si será en Argentina, pero se da mucho acá en Chile que la estepa es como muy poco valorada. Entonces, una especie que tú ves en la estepa es como, esto crece en cualquier lugar, pero no es así. No crecen en cualquier lugar y no crecen rápidamente. Pero bueno. Sí, justo. Ahí agregaron que hicimos la pregunta del Digitalis o el Digitalis, que bueno, acá no lo vieron, Sebastián Lescano, que es un gran guía de acá, no lo vieron, pero que justo José Luis Antecao dice que en Nahuel Huapi lo tienen, el Digitalis. O sea, no es un problema, tal vez hoy todavía no es un problema aquí en los glaciares, a pesar de que tenemos flora exótica dentro del Parque Nacional, pero sí es un problema que ya tienen otros parques nacionales de la Argentina. Y Silvia Contreras dice, bueno, también que no hay, en este momento no hay no un estudio, pero todavía no está implementado la capacidad de carga en la zona norte del parque, que es la más comparativo con lo que es Torres del Paine. Y aparte, Sebastián agrega que justo yo lo había pensado mientras vos comentabas, es que en la zona de cercano el lago El Desierto, hay un sendero que es un sendero privado, porque esa zona no es parque nacional, está fuera del parque nacional, pero en ese sendero la gente agarró en los musgos que están agarrados a los árboles y empezó a dibujar caritas. Hicieron caritas, en todos los musgos hay caritas. Así que, bueno, obviamente queda muy simpático, pero al mismo tiempo es una destrucción total de la flora nativa que perjudica, bueno, ni siquiera se sabe las consecuencias, ¿no? O por lo menos no lo sabe el que lo está haciendo, porque si no, no lo haría. Claro. Algo parecido nosotros pudimos observar aquí en esta fotografía donde había una carpa instalada y cuando la carpa se la llevó el turista, nosotros pudimos ver que había buscado musgos para acolchonar su carpa. Entonces estaba lleno de musgos trasplantados solo para que ese turista durmiera más acolchadito. Fue terrible,
fue doloroso ver eso. Otras malas prácticas, bueno, el uso de troncos y árboles como para colgar la mochila o para colgar la ropa y que se sacara la ropa. El uso de árboles como pasamanos, que es algo muy típico cuando el sendero no está bien hecho y hay zonas que están como más peligrosas, que la gente use finalmente el tronco para no caerse. En el parque se observa mucho. También esto de marcar los árboles con alguna letra, que esto lo puede hacer un visitante, pero este tipo de marcas con pintura, las hacen los guardaparques para marcar los senderos, que también fue un trabajo que realizamos con la Corporación Nacional Forestal acá en Magallanes, para que ese tipo de prácticas también dejara de usarse, porque se ve muy mal un árbol rayado, y que queda en el tiempo, además, es un impacto que no es necesario. Y también algo que trabajamos con ellos fue el uso de las ramas y los árboles cuando estos se caían, y finalmente ellos muchas veces lo recolectaban y lo usaban para calefaccionarse en las guarderías. Sin embargo, tratamos de concientizar que había un impacto también en la biodiversidad cuando un árbol caído en el bosque tiene su función, tiene que cumplir una función. Entonces, sacarlo de ahí también genera impactos a largo plazo en el bosque. ¿Qué otros impactos mostrarles? El impacto de los residuos. Esto fue algo que quizás no esperábamos, porque esperábamos que de alguna u otra forma se manejara de mejor forma los residuos. Sin embargo, durante la caminata uno podía encontrarse residuos orgánicos, por ejemplo, que yo creo que mucha gente también por desconocimiento dice, bueno, esto es orgánico, va a degradarse y casi que estoy ayudando al parque. Pero claro, es gente que no vive en estos ecosistemas, que no sabe que el tirar basura o residuos orgánicos en un ecosistema tan frío como en Magallanes o como Chaltén, finalmente eso queda por mucho tiempo ahí y no se va a degradar, y mientras tanto se va a ver horrible, y además mucha fauna podría hacer uso de esa basura, y que obviamente no es algo que queremos. O por ejemplo, tirar colillas de cigarro en los senderos o cajas de copete de vino en este caso. Y esto también era algo muy común que veíamos, que son las toallitas húmedas que generalmente uno usa cuando está en la montaña y no puede bañarse, y usa estas toallitas húmedas que finalmente son de plástico y que perduran en el ecosistema muchísimo más tiempo que un papel, y que causa un tremendo daño. Y eso era algo que pudimos ver bastante seguido en el parque. Bueno, en resumen, lo que pudimos observar fueron daños muy pequeños, desde daño en la vegetación, daño por pisoteo, que es este proceso erosivo y la compactación que se genera por el sucesivo pisoteo, que finalmente afecta a la vegetación y al suelo. Vimos la corta de árboles, que puede afectar a la biodiversidad de los bosques. Vimos el tema de los residuos, que es un impacto visual, también un impacto en la fauna. Vimos el efecto de las multiweb, que genera un efecto de fragmentación del hábitat. Y vimos el efecto de la presencia de especies exóticas invasoras, que finalmente generan un desequilibrio ecológico en todo el ecosistema. Y también, aparte, que algo que no les mostré, pero les cuento, también se observaba disturbios por problemas de movimiento y de ruido. O sea, hay mucho movimiento en el parque, mucha gente, mucho ruido. Obviamente la fauna se ve afectada. Una sobrecarga de nutrientes en los cursos de agua, y por lo mismo también contaminación del recurso hídrico. Y obviamente vamos desde impactos que pueden ser muy locales, muy pequeños, hasta llegar a impactos muy globales, muy amplios, como lo de las especies exóticas invasoras. Y esto, bueno, no es algo que hayamos visto nosotros y que sea algo muy nuevo, sino que es algo que tiene larga data de estudios. Aquí aparecen citas donde se ha reconocido, por ejemplo, el impacto de la compactación del suelo
el efecto que tiene en la composición del suelo al reducir el espacio poroso, el espacio que el suelo tiene para tener aire y agua. Al estar compactado se pierde ese espacio. Y los procesos erosivos, que también tienen un impacto importante sobre la vegetación y el suelo, ya que al exponer el suelo a viento y agua, esta erosión finalmente genera la pérdida de la capa orgánica, que es la que permite proteger al suelo, siendo expuesto y generando cambios luego en la estructura interna del suelo en función de la comunidad de microorganismos que sostiene este suelo. Entonces es como una serie de impactos en cadena que va generando solo el hecho de pisotear mucho un área. Y bueno, para mostrarles más estudios que se han realizado, esto viene de larga data. Por ejemplo, Cole en 1995 señala que el pisoteo modifica la apariencia, la composición de la vegetación que rodea el sendero, alrededor del sendero se generan cambios en las especies de vegetación, ya que a largo plazo se van cambiando y finalmente llegan las especies invasoras, que son las que se adaptan mejor a las condiciones del sendero, donde hay más luz, hay más agua quizás, y son especies que pueden sobrellevar el uso que se le está dando al sendero. Otras citas son, por ejemplo, que la compactación del suelo, el ensanche del sendero y los procesos erosivos acelerados son los que se dan debido a esta visitación, que el ganado y los visitantes son los que transportan e introducen especies exóticas en los senderos, que las especies invasoras se están adentrando a los parques nacionales a través de los caminos y los senderos, están dando cambios en el uso de la tierra por este proceso. Las citas que podemos tener aquí también, se las puse para que pudieran buscarlas después con mayor detalle. Está Cole en 1993 y el año 2004 también. Él señala que la recreación en áreas sin el manejo adecuado lleva a la proliferación de impactos que no solo son ecológicos, sino también sociales. Como yo les comentaba, hay visitantes que se ven afectados por estos microimpactos o macroimpactos porque visualizan de inmediato una degradación del ecosistema. Entonces, el uso de áreas que no están siendo reguladas no solo causa un daño ecológico, sino que también afecta la calidad de la experiencia del visitante. Y estos impactos también se han visualizado en sitios de camping, sobre todo en el impacto con la vegetación. ¿Ya? ¿Y qué más? Y ya en resumido, este es un modelo conceptual que lo hizo Cole el año 2004, pero que viene adaptado de un estudio que hizo Lidu en 1975. O sea, hace mucho tiempo, esto está estudiado hace muchísimo tiempo, donde se reconoce que el desgaste por el efecto del pisoteo afecta a la vegetación, afecta a la materia orgánica y afecta a la composición del suelo. Y al verse modificado todo esto, se genera una reducción en la cobertura de la hojarasca en el suelo, que es lo que permite que haya un cierto filtro hacia a las capas más inferiores del suelo, que protege en el fondo a la biota que hay en el suelo, que la compactación del suelo va a generar una reducción en la permeabilidad del agua y del aire en el suelo. Sin agua y sin aire, todo lo que está vivo en el suelo ya no puede vivir, generando procesos de aumento de erosión, aumento de escorrentía, cambios en la biota. Y esto obviamente va a generar una reducción en el vigor de las plantas, en la reproducción de las plantas, cambio en las composiciones de los ecosistemas y reducción de la cobertura de la vegetación. Entonces, finalmente son todos estos efectos que nosotros podemos ver en las fotografías, donde hay procesos erosivos importantes, donde se ha perdido una gran cantidad de suelo, donde muchas veces se pierden especies vegetales y que finalmente tiene toda esta cadena de cambios que les mencioné recién.
Ay, no. Ay, bueno, todos estos impactos que les he contado, nosotros los resumimos con Germain Belarruiz en este libro que se llama Guía de Conocimiento y Buenas Prácticas para el Turismo en el Parque Nacional Torres del Paine. La página web está ahí, se las puedo dejar después con mayor detalle para que puedan bajar. Pero ahí les contamos un poco todo lo que fue el proyecto, cuáles fueron los resultados y qué fue lo que se hizo. Y a lo que quería llegar finalmente es que este círculo virtuoso del cual hablábamos inicialmente va a depender del tipo de turismo que estemos realizando, ¿ya? Y eso depende de los que estamos haciendo turismo. Entonces podemos tener un turismo muy sustentable, que es lo ideal, donde puede ser un ecoturismo, por ejemplo, que se transforma en una oportunidad para la conservación, para la protección, para el uso sustentable de la biodiversidad. Podemos tener un turismo responsable que brinde oportunidades económicas tanto a comunidades locales como a escala nacional o regional y permitir de esta forma la puesta en valor del patrimonio. Y también otra opción que es algo muy nuevo y que bueno, lleva un par de años ya, pero no tiene tanto tiempo de realizarse, que es el turismo regenerativo, que es una propuesta de desarrollar un turismo que esté más relacionado con las personas y cómo las personas se relacionan consigo mismo y con el entorno, con los visitantes, con otros visitantes, con el ecosistema que los rodea y la experiencia que se produce en torno a todo esto. También les dejo la página por si quieren mirar más. Yo creo que mi propuesta es muy cercana a ese tipo de turismo donde finalmente lo que se busca generar es una conexión con la madre tierra y una conexión con uno mismo y con el otro. Bueno, y viendo todo esto que venimos conversando, es que finalmente el rol de las guías y los guías son varios. Por ejemplo, es conservar la naturaleza o apoyar la conservación de la naturaleza. Tiene también sobre sus hombros la importancia de generar una calidad de la experiencia turística, que la actividad sea sustentable en el tiempo. Tiene sobre sus hombros la seguridad y el cuidado de los visitantes. O sea, son muchas variables que muchas veces dependen de los guías, de los y las guías. Pero si nos remontamos a ese círculo virtuoso, yo creo que el rol principal de los y las guías sería esto de generar estas actitudes positivas en los visitantes para las áreas protegidas. O sea, que haya un desarrollo de actitudes positivas hacia la naturaleza. Porque finalmente todos estos impactos que yo les mencioné se generan cuando no hay una conexión real con la naturaleza, donde no hay un reconocimiento de la importancia que tiene esa naturaleza. Entonces, la única forma de evitar estos impactos, o la gran forma de evitarlos, es que el visitante se conecte con la naturaleza. Y eso lo va a hacer gracias a que el guía pueda darle esa herramienta o darle como el empujoncito para lograr conectar. Y ese para mí, y cómo hacerlo, la idea es hacerlo tanto con educación ambiental como con una buena interpretación ambiental, ¿ya? Que son actividades que buscan entregar y revelar el significado y la importancia de las relaciones que existen entre todos los componentes de un ecosistema. Y que esta forma de entregar este conocimiento sea a través de medios ilustrativos, que sea de una forma entretenida y que finalmente te toque todos los sentidos, para que de alguna forma se genere una experiencia transformadora. Aquí señala que la educación ambiental e interpretación, se realiza a través de diversas actividades orientadas a que el visitante comprenda los valores ecológicos del área. Estas actividades examinan y revelan de manera atractiva las características del área,
sus relaciones biofísicas y culturales a través de experiencias directas. Pero estas experiencias directas buscan que la persona disfrute, que la persona se conecte, que la persona tenga una sensibilidad especial con lo que está conociendo. Que haya conocimiento, sin duda, pero que el conocimiento sea entregado de una forma entretenida y que tenga un cierto relato que te permita generar un acercamiento al lugar. ¿Ya? Y en ese sentido, la interpretación ambiental, bueno, y que esta es una definición que encontramos de la Administración de Parques Nacionales, que dentro de sus aspectos como fundamentales que le da énfasis es la comunicación de los valores del patrimonio natural y cultural y la prevención de estos efectos negativos que estábamos viendo. Y también como un rol de estructuración de los productos de turismo alternativo como opciones sustentables al uso en las comunidades locales. O sea, la interpretación ambiental como una opción real de un turismo más local y más sustentable. Lo que finalmente busco es que con esta presentación ustedes puedan como autoevaluarse también y decir, bueno, ¿cómo estoy llegando yo al turista? Ahora no estamos llegando a ningún lugar porque estamos todos encerrados en la casa, pero ¿cómo lo he hecho quizás en las temporadas anteriores? ¿Cómo he logrado que esa persona se conecte con la naturaleza? ¿Cómo he logrado que ese visitante tenga experiencias transformadoras? Lo he logrado, he sido capaz de entregar una experiencia que los cambie. Y lo otro es realmente estamos interpretando, estamos haciendo interpretación, nuestro relato, el relato que estamos generando para los visitantes nos hace indispensables como guías. ¿De qué forma nos estamos haciendo indispensables como guías? Porque si yo entrego un conocimiento que puede leer una persona en una página web o en un libro, no, la presencia del guía pierde un poco su valor. Pero si yo le entrego una experiencia o una interpretación que sea tan interesante y tan removedora que no la va a encontrar en ningún otro lugar, me hace indispensable como guía. Y en ese sentido, bueno, últimamente han aparecido distintos tipos de terapias en la naturaleza y entre ellas destaco el baño de bosque, que es algo que en Chile se está tomando desde el año pasado, desde la Corporación Nacional Forestal lo está elevando. Y les voy a leer un poco lo que señala el libro de Alex Hesse, Sentir el bosque, que habla un poco desde esta experiencia desde el visitante, desde el guía, perdón. Donde señala que el bosque no espera ninguna conducta específica de los participantes. En consecuencia, como guía, estoy abierto a todo tipo de actitudes, experiencias y reacciones a estas. A un baño de bosque vienen personas de todo tipo de etnias, géneros, creencias, bagajes culturales y trayectorias profesionales, y desconozco con qué se van a conectar en concreto y qué van a descubrir del bosque y de ellos mismos. Desconozco por completo qué tipo de experiencia van a tener. Cada participante es único, cada momento en el bosque es único, y consecuentemente cada experiencia es única. Como guía no pretendo ni por un segundo conocerlas todas. Esto no va de héroes, ni villanos, y mucho menos de gurús. Va de apoyar a los participantes a volver a conectar sus sentidos con el entorno. Va de reconectarse con la naturaleza para poder disfrutar del universo, de experiencias que ésta puede ofrecernos. Va de lo que cada individuo tiene para ofrecerse a sí mismo. En definitiva, de mejorar el bienestar de cada individuo. Va de aceptarte y amarte por quién eres y qué eres en este mismo instante. Conectar con la naturaleza significa aceptarse a uno mismo y sentirse en casa. No espero que todos ustedes ahora hagan baños de bosque, pero Teresara, hay una guía que hizo CONAF este año y está publicada en la página de CONAF. También tengo el link ahí por si les interesa. Pero es una forma, en el fondo es como realzar la importancia de
generar un guiado desde esta emocionalidad, en el fondo. De lograr conectar con una naturaleza que es la que nos sostiene. Y quiero destacar finalmente que, ya lo decía Parks Canadá en el 2017, que el desarrollo de experiencias turísticas permite la vinculación emocional del visitante con el entorno. Y esto es lo que a los guías lo hace fundamentales y esto es lo que cambia vidas. Generar experiencias significativas para el visitante en la que puedan realmente conectarse. Y creo que nosotros, tanto como el Chaltén, como el Parque Nacional Torres del Paine, o en general en la región de Magallanes, donde hay un montón de áreas silvestres protegidas, tenemos el paisaje perfecto, una naturaleza hermosa que es muy difícil no lograr conectarse aquí. Si no te conectaste acá en Patagonia, ya no lo vas a lograr quizás. Pero esa era mi invitación, a hacerlo un poco distinto. Eso, queridos. Los aburrí mucho. No, para nada, para nada. Veníamos muy bien conectados, viendo ese rol fundamental del guía, que bueno, ahora, si querés, bueno, ahí tienen el mail de Fiorella, si alguien quiere contactarse con Fiorella, porque así ya paso sacamos la presentación. Quería hacerte un par de comentarios que para mí fueron muy importantes por el tema de nuestra propia actividad, ¿no? Que es esa parte, lo que ya te decía desde antes cuando nos conectamos al principio, de cómo tenemos que redirigir la actividad, que antes era un guía y habla y hace un speech y bla, 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 y cómo eso tiene que cambiar, forzadamente tiene que cambiar, porque nosotros, la naturaleza nos lo pide, y además que nuestro rol es fundamental y tenemos que aumentar nuestro propio valor, ¿no? Para ser fundamentales a la hora de que al pasajero nos elija. Así que justo lo que veía era lo que pensaba, y todas las ramas que vos mostraste una del baño de bosque, que es espectacular, que mismo el parque acá no nos deja dar muchos baños, no nos deja acercarnos mucho al bosque, nos limita muchísimo. En la parte sur, en la parte del Perito Moreno, estamos restringidos en las pasarelas, pero bueno, fue una decisión por la masividad para que no se perjudique la flora, pero sin embargo es interesante que si uno hace un trabajo adecuado y además con los guías, se puede llegar a interactuar con el bosque y potenciar más nuestro rol de intérpretes de la naturaleza y de no solamente interpretar, sino de transmitir sensaciones o generar experiencias. Como dijiste, cada persona es única. Yo digo, muchas veces el guía va cansado a guiar y no, bueno, otra vez, otro día, pero el que viene es la primera vez que viene. El que ve el glaciar, vos lo viste 1000 veces, pero él lo ve por primera vez. Entonces dice, bueno, ¿te cansaste de verlo? Esa es una clásica pregunta. No, porque yo lo veo a través de la gente que estoy llevando. Entonces la gente se emociona cada vez que lo ve. Y bueno, uno tiene que absorber también, interactuar con la gente al igual que interactuar con la naturaleza. Así que realmente hay que tomar todos estos puntos. Para los guías es fundamental y va a ser muy importante para la reactivación, porque me parece que va a ser una de las cuestiones distintivas para asegurar el trabajo y asegurar el ambiente, asegurar la ecología y nuestro rol. Así que mil gracias por eso, pero bueno, dejo tus palabras. No sé si hay preguntas o algo en particular que quieran que conversemos, ¿no? No, lo que sí, Silvia Contreras dijo que también agrega que no solamente el rol está en los guías, también está en los que van como traductores, en el conductor del vehículo, que cada uno de nosotros somos también ejemplos, que podemos decir una cosa, pero si hacemos otra, finalmente estamos contradiciendo lo que queremos. Así que con eso hace referencia a varias actitudes a veces de
de ciertos colegas o compañeros de trabajo que están haciendo algo y que uno le dice, no, mira, no hagas esto porque realmente no es bueno para el ambiente, y además que hay otras personas que están viendo, y si uno que está trabajando en eso lo hace, permite que cualquiera lo haga, ¿no? Como, no sé, alimentar, típico es alimentar a la fauna. Dice, no, si este ya está acostumbrado, lo hace cualquiera, y bueno, hay una razón por la cual la gente que está conservando dice que no se debe hacer, y bueno, hay que respetar eso. Y muchas veces está la cuestión de en el bosque, de uno dice, no, bueno, me llevo una ramita, no pasa nada. Pero claro, cuando tenés 1.000 visitantes, 2.000 visitantes al día, esa ramita potenciada por 2.000 personas que hacen lo mismo, realmente el árbol se queda pelado y ya el próximo visitante del próximo año no va a disfrutar lo que uno vio. Así que bueno, me pareció muy, muy bueno. La punta de acá hay algunos, dice, bueno, una buena pregunta de Héctor García. Dice, este receso obligado que tenemos, este descanso obligado que le dimos a la naturaleza, ¿sirve para la regeneración? Bueno, obviamente todavía no sé si está yendo al campo para ver las consecuencias. Tal vez es muy pronto para dar un veredicto, a ver si pero el bosque, yo creo que si le da a elegir uno del bosque, el bosque va a preferir que no vaya ninguno de nosotros a visitarlo. Eso me parece que es un casi seguro, salvo que realmente tenga una conexión energética muy buena con el propio bosque. Después estoy viendo... Bueno, ahí quería comentarte que, claro, si bien acá en Magallanes, por lo menos acá en la región, nosotros paramos entre marzo, abril hasta septiembre, octubre, no hay mucho turismo en ese invierno. Por lo general ese es el periodo en el que descansan los ecosistemas, pero justamente el periodo de invierno, donde no hay crecimiento de vegetación, la vegetación se resguarda. Entonces, finalmente no les hemos dado mucho más descanso comparado con otros años, quizá un par de meses, pero no es algo que se pueda manifestar en los ecosistemas del sur, del hemisferio sur, porque el crecimiento es muy, muy lento. Entonces, claro, si fuesen 2 años, 3 años de veranos, ahí podríamos ver una recuperación de la vegetación, pero tendría que ser mucho más tiempo. La vegetación acá en Magallanes o acá en el sur del hemisferio sí requiere mucho más tiempo. En el trópico se va a ver un cambio enorme, pero acá no. Sí, lo que no sé es si hay consecuencias ambientales a nivel global por este parate. Eso puede llegar, porque acá no directamente porque los visitantes no están yendo, pero si las industrias pararon en China, digo así en general, o las industrias, o los aviones también, que hay mucho menos cantidad de aviones dando vueltas y demás, sí, eso seguramente tenga consecuencias. Lo común es afirmar enseguida, ¿no? Tuvimos una nevada más grande y bueno, eso fue por esto. Bueno, realmente hay gente que está analizando y está estudiando todo esto y ellos van a ser los que determinen, pero a mí me llamó bastante la atención que la temperatura este invierno fue bastante frío y constante, ¿no? Tuvimos 2 meses fríos, que la Bahía Redonda de aquella en Calafate se congeló esos 2 meses. Recién ahora está empezando a levantar un poco la temperatura, nevadas dentro de todo buenas. O sea que si uno tomase la fotografía ya diría que sí, que el parate a nivel mundial tuvo una repercusión, pero realmente no soy científico para hacer esa afirmación. Y bueno, veremos con el tiempo cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Sí, se ha reconocido que hay bajas en el nivel de CO2, sobre todo, no sé, ciudades como Santiago, por ejemplo, que hay mucho smog en invierno. Este año no tuvo smog, no tuvo niveles de contaminación altos. Se están viendo cambios, sí, pero vamos a ver cuánto nos dura, porque si volvemos pronto a la normalidad, a esa normalidad malentendida, no va a servir de nada este descansito que hubo. La cosa es mantenerlo. Bueno, y también hay que decir que todos aquellos que vean esta charla, que quiere decir que están interesados, sigan siendo esos guardianes del ambiente
porque depende de nosotros y depende de concientizar a las generaciones que vienen. Eso es fundamental. Yo veo, hay algunos movimientos locales, Calafate Consciente y demás, que está, cuando ves generaciones 10 años más jóvenes, o 20 años más jóvenes, o 25 años más jóvenes, no voy a decir ya cuánto es mi edad, pero bueno, ves esas voluntades, es espectacular, porque es cuando ves que se están activando desde ahí, ya directamente sin pedir permiso, directamente lo están haciendo, es cuando decís, bueno, hay una esperanza de que el legado no sea tan malo. Pero bueno, depende también de nosotros y seguir con esa línea. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo le tengo fe a las nuevas generaciones, creo que lo están haciendo distinto. Algo que te quería comentar sobre lo que dijiste, que no los dejaban usar el bosque en el Perito Moreno. Acá por lo menos en Magallanes tenemos una alternativa de finalmente negociar con el administrador del área la forma en cómo, si es que hacemos esto en grupos pequeños, la forma que se haga, se dé un permiso especial para hacer este tipo de turismo distinto. En el fondo, con ciertas regulaciones, pero finalmente una negociación con la administración para que se dé en algún espacio. Quizás no en Perito Moreno porque es súper masivo, sí, pero sí Chaltén, yo creo que ahí sí hay muchas opciones. Sí, no, Chaltén totalmente ahí se puede, pero bueno, es importante entender los parámetros para realizarlo, ¿no? Cómo se debe realizar para no perjudicar, porque uno dice, bueno, me meto y abrazo el árbol, y mientras estás abrazando el árbol pisaste todos pequeños retoños de los árboles que se encontraban en ese lugar, o de otra flora. Entonces es importante saber, y por eso me parece destacable. Es algo, no lo he visto a nadie, o muy pocos casos de que hagan algo pero sin tener que promocionarlo o sin promocionarlo, y me parece que algo interesante que tal vez puedan desarrollar algunos guías como opción, ¿no? De la conexión, y se puede negociar con parques, mismo aquí, tal vez en glaciares, no para abierto a todo el mundo, pero sí que el guía que estás desarrollando ese tipo de actividad tenga permitido acceder a esos lugares. Yo he pedido a parques para acceder, como me gusta la observación de aves, a lugares, las aves no van a las pasarelas, no, las aves se mueven en su ambiente sin estar restringido a un solo sector o al sector que nosotros le imponemos. Así que si nos permitían, y bueno, la verdad que es bastante restrictivo parques por una cuestión de preservación del ambiente, pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando porque me parece fundamental para generar alternativas. Sí. Y lo otro que me había quedado pendiente también de responderte era esto que decía Silvia, que estoy totalmente de acuerdo. Que si bien la presentación es para ustedes y es un poco para también que ustedes tomen el rol que les corresponde, como un poco empoderarse de lo que ustedes pueden llegar a hacer. Obviamente, estas buenas prácticas finalmente las tiene que tomar la empresa en su totalidad. Generalmente no es la decisión del guía, es la decisión del jefe. Entonces hay que capacitar al jefe y de ahí para abajo todo. Eso implica chofer, todo el que acompaña al grupo. Finalmente es como la empresa o el operador turístico va a generar medidas que estén relacionadas con lo que está vendiendo, o sea, que sean acordes. Entonces sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Me parece que a veces los convencemos a los, vamos a decir, dueños de agencia o de tour con el tema de que es un valor agregado, no es un perjuicio, eso suma a la imagen de la empresa. Hoy es un plus, el día de mañana todas lo van a tener que hacer o van a tener que seguir los mismos estándares, pero hoy se ve como un plus el que, no sé, el que da una botella para que sea rellenada la botella, la rellenen y reducir así el uso de los plásticos, eso como alguna de las opciones que hay, ¿no? Pero hoy lo están haciendo como características distintivas. Yo lo vengo hablando para hacerlo eso acá a nivel local, tener fuentes de agua potable y que puedan rellenar su botella. Pero bueno, son acciones
que hay que tomar a nivel global. No hay que trabajar solamente como yo hago esto en mi empresa para generar un valor agregado, sino decir, bueno, lo tenemos que hacer todo porque eso es lo bueno para el ambiente y lo bueno para las próximas generaciones. Ahí te hago una de las preguntas. Juan Pablo Polak dice, ¿cómo evalúan el impacto de los desechos de los baños en los refugios de Torres del Paine y si tienen algún tratamiento? A ver, cuando nosotros hicimos este proyecto, claro, el estado de los baños no era el mejor, tampoco la capacidad que tenían los baños en ese minuto estaban total y completamente sobrepasados, por lo mismo que les comentaba que no había un límite en la llegada de turistas y el Paine estaba sobrepasado. Finalmente, un par de años después, el parque se ordenó y empezó a generar el sistema de reservas, sobre todo para los turistas que llegaban a hospedarse en el parque, a las zonas de camping. En las zonas de camping se restringieron a un cierto número que correspondía a la capacidad que tenían los baños. En el fondo eso es lo que te está restringiendo por el sector de montaña en donde estás. El baño el que finalmente dice, bueno, esta es su capacidad y este es el número de visitantes que puede alojar. Y bueno, con esa restricción, por lo menos los baños comenzaron a tomar una cierta regularidad, una cierta normalidad. Ya no estaba quedando tan el desastre que había antes. CONAF empezó a generar un montón de medidas que les permitió un poco elevar su estándar y cumplir las normativas que incluso eso no se estaban cumpliendo, no había una normativa de salud que estuviese regulada. Entonces hubo mucho trabajo ahí y tengo entendido que siguen trabajando en llegar a esos estándares, a esas regulaciones sanitarias. CONAF está trabajando bastante por mejorar el lugar donde están los guardaparques, que también era un déficit que se observó en el parque. Y bueno, han mejorado un montón los baños, los sistemas de fosas sanitarias que tienen, hubo que hacer un recambio de todo el sistema. Entonces, hoy en día yo creo que está dando más abasto que antes. Pero tengo entendido que finalmente es una fosa, entonces hay que ir a limpiarla y se llevan los desechos de esos baños. Creo que esa era la pregunta. Sí, bien, tienen que sacar. A la Antártida. Buena pregunta, no sé dónde, pero a un lugar de tratamiento, me imagino. Sí. Y después, bueno, Sebastián agrega que estaría bueno que se haga alguna experiencia con los baños de bosque, pero baños de estepa. Ya que, bueno, acá ahora capaz estamos todos nerviosos porque no podemos ir al bosque. El bosque está casi clausurado para nosotros, que el Parque Nacional, casi todo el bosque que tenemos cerca. Así que los árboles, los álamos no nos responden demasiado. Y bueno, hay que ver si los calafates son medios, bueno, no son muy amigables. No son muy amigables los calafates. Los neneos, bueno, nosotros le decimos neneo, pero ustedes le llaman neneo a otro arbusto. Los neneos también son, el cojín de la suegra también le llaman ustedes, el almohadón de la suegra. Tampoco no son de los mejores, los más lindos. Bueno, hay que buscar. En la estepa hay lugares que deben ser interesantes para hacer, en verdad es para tirarse y descansar ahí, porque al tener bien achaparrado, pero debe ser, es una experiencia interesante cuando uno se puede conectar a la naturaleza y ya agacharse y empezar a ver ahí abajo qué está pasando. Flores pequeñitas. Sí, desde flores o insectos, bueno, la verdad que hay diferentes cosas que se pueden ver. Olores, sabores. Bueno, acá después de que llueve es común que se siente el aroma de la desmia que impacta fuertemente lo que nosotros conocemos acá como la paramela, que se siente enseguida, perfuma todo el lugar, en un lugar que uno ve tan árido, sin embargo, se puede interpretar todos esos sentidos, podemos poner también los sentidos. De interpretación
todos los sentidos, pero el olfato marca a la persona, porque la lleva a otro lugar. Bueno, y a todos nos pasa, sentimos ciertos olores y nos llevan a ese momento. Sí, totalmente. Y la jefa también se puede. Sí, es que hay que buscar la forma, ¿no? El viento, dice, bueno, el viento acá, sí, eso no falta para nada. En verano, sobre todo, también es una experiencia que al pasajero, a uno le puede llegar a molestar o no, pero no hay duda que es una característica única, es una gran característica que tenemos en Patagonia, es el viento, y convivimos con él. Y el turista también debe apreciarlo y no molestarse porque tenemos viento, porque es de acá, es típico y bueno, hay que aceptarlo e interpretarlo como acá propone Sebastián, interpretar al viento. Buenísimo, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Fiorella, te vamos a dejar, mil gracias por tu tiempo. Ya a las que nos están viendo, los invito, mañana volvemos con Nora y Virginia, con arqueología, así que también te invito si querés ver la charla de arqueología de la zona centro sobre todo. Y la semana que viene tenemos una charla sobre la historia de la aviación, de Aeroposta, y ya estamos trabajando, que esa sí te va a interesar porque es una temática, la estamos terminando de definir, pero ya doy el anticipo porque va a ser de cuidado del ambiente, sobre todo con Calafate, y vamos a tocar diferentes temáticas, desde la basura, el reciclado de la basura, economía circular, vamos a tocar el tema de la problemática de perros, que me imagino que también están del otro lado de los Andes, la parte de los perros. Vamos a tocar muchísimos temas que nos parecen súper interesantes, súper importantes para prepararnos también para el día de mañana estar mejor parados. Así que mil gracias nuevamente, Fiorella, y te invito para que puedas ver las charlas. Si querés después entrar aquí a los comentarios, puedes responder lo que tú quieras y después subimos esta charla a YouTube y te paso el link. Dale, muchas gracias por todo. Gracias a todos los que asistieron.